Decir adiós se ha convertido en una costumbre en nuestros países. En el mundo de habla hispana, la migración es común, tanto entre nuestros países como de nuestros países hispanoamericanos a los Estados Unidos. Claro está, la emigración masiva de nuestros pueblos se debe a una combinación de factores, y esos factores son muy particulares. Por ejemplo, la gente emigra para escapar de situaciones de violencia y de pobreza, esperando poder encontrar estabilidad social y económica en un nuevo hogar. La gente emigra para reunirse con familiares que se han reubicado en otros países. La gente emigra cuando se ve desplazada por gobiernos corruptos y organizaciones criminales que les obligan a irse de sus ciudades. Lo triste es que muchas veces las personas que emigran son entonces demonizadas en los países donde intentan reubicarse. La gente les acusa de ser los culpables del narcotráfico y del crimen y de ser una carga para la sociedad. Todos nosotros que hemos emigrado hemos vivido esta situación. Sin embargo, la fe nos da herramientas espirituales para lidiar con la crisis que causa la migración. La Biblia, la maravillosa palabra de Dios, nos capacita para enfrentar y vencer los problemas de la vida. Y en este caso no es la excepción. La Biblia hace referencias continuas a situaciones de exilio, muy similares a las que nosotros estamos viviendo hoy. Aunque podríamos hacer referencia a toda una variedad de textos y de períodos bíblicos, hoy quiero centrarme en un episodio particular de la historia de Israel, llamado el exilio babilónico. Y usted se va a preguntar, ¿qué es eso? Pues fue un período de la historia de Israel y de Judá que se caracterizó porque masas del pueblo, grandes cantidades del pueblo, fueron deportadas a otros países, obligadas a emigrar. Comencemos recordando que Israel se constituyó como pueblo en el siglo X antes de la era cristiana. Sus primeros reyes fueron Saúl, David y Salomón. Después del reinado de Salomón, el reino se dividió en dos. Al norte quedó Israel, cuya capital estaba en Samaria, y al sur quedó Judá, cuya capital estaba en Jerusalén. El reino del norte, conocido como Israel, estuvo gobernado en su mayoría por toda una serie de hombres malvados y corruptos que vivían lejos de Dios. Por eso la historia de este reino fue violenta y en muchas ocasiones hubo sangrientos golpes de estado que sacudieron las bases de la sociedad. Judá, el reino del sur, estuvo gobernado por descendientes del rey David y en términos generales estos fueron mucho más piadosos que los reyes del reino del norte. Sin embargo, algunos siempre fueron infieles, tanto que llevaron a Israel al colapso. Israel fue el primer reino que cayó en las manos extranjeras cuando fue conquistado por los asirios. Sin embargo, Judá también cayó en manos extranjeras ante el ejército de Babilonia. Los babilonios tenían una práctica muy particular, una práctica opresiva, que cuando llegaban a un lugar e iban a conquistar ese pueblo, encarcelaban en campos de concentración a todos los hombres adultos que habían sobrevivido a la invasión militar. Y este fue el caso de Judá. El pueblo vio como sus líderes más hábiles y los jóvenes de mayor potencial fueron deportados a campos de concentración en Babilonia. Para complicar la situación, la juventud hebrea en Babilonia sufría una enorme presión social, presión para asimilarse, o sea, para convertirse en babilonios, abandonando su identidad israelita. Lo que querían los babilonios era que aquellos que habían sido capturados adoptaran la identidad de sus captores. Sí, la situación fue muy dura. Sin embargo, en medio de esa situación tan dura, la palabra de Dios trajo consuelo,
trajo consuelo, porque la palabra de Dios trae consuelo, aún en las situaciones más difíciles. Cuando leemos el capítulo 40 del libro de Isaías, encontramos palabras de consuelo, cuando Dios le ordena al profeta que anuncie el final del cautiverio. El Dios de ustedes dice: consuelen a mi pueblo, consuélenlo, háblenle al corazón de Jerusalén, díganle a voz en cuello que se ha cumplido su tiempo, que su pecado ya ha sido perdonado, que ya ha recibido de manos del Señor el doble por todos sus pecados. Eso está en Isaías 40, versículos 1 y 2. Dios también le ordena al profeta que anuncie la construcción de un camino que llevará al pueblo de vuelta a Jerusalén. ¿Cómo se describe? Una voz clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen en el páramo una calzada a nuestro Dios, que todo valle sea enaltecido, que se hunda todo monte y collado, que se enderece lo torcido y que lo áspero se allane. Se manifestará la gloria del Señor y la humanidad entera la verá. La boca del Señor ha hablado. Nótese que estos anuncios fueron proféticos, porque ocurrieron antes de los eventos que anuncian. Pasaron muchos años antes de que se cumplieran estos anuncios proféticos, pero se convirtieron en realidad y el pueblo pudo volver a su casa. El pueblo que fue encarcelado en Babilonia pudo volver a la tierra de Judá. De manera sarcástica y hasta pesimista, algunas personas podrían cuestionar las bondades de esta profecía. ¿De qué vale saber que la situación en el futuro va a ser mejor cuando estamos sufriendo hoy? Y esta es la actitud de mucha gente. Personas que viven derrotadas por los problemas que enfrentan. Sin embargo, si bien hay personas negativas, sarcásticas y pesimistas, el pueblo de Dios no se puede dejar vencer por esas actitudes malsanas. Quienes adoramos al Dios del cielo, al Señor de la vida, no podemos dejarnos vencer por el desánimo. Dios no nos llama a vivir derrotados. Por el contrario, Dios nos llama a vivir en esperanza, sabiendo que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Eso se encuentra en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Una de las expresiones más hermosas de la esperanza que Dios da a su pueblo se encuentra al final de Isaías 40. Permítanme leerlo. ¿Acaso no sabes, ni nunca oíste decir, que el Señor es el Dios eterno y el que creó los confines de la tierra? El Señor no desfallece, ni se fatiga con cansancio. No hay quien alcance a comprender su entendimiento. El Señor da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del que desfallece. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Los más fuertes flaquean y caen. Pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas y levantan el vuelo como las águilas. Corren y no se cansan. Caminan y no se fatigan. Escuchen la palabra del Señor. La Biblia no niega la crisis. La Biblia no niega la crisis, sino que nos recuerda que el Señor está con nosotros aún en medio de la crisis. Este hermoso pasaje bíblico nos recuerda varias cosas que debemos tener en memoria. Dios se preocupa por nosotros. Dios no se olvida de su pueblo. Dios no se cansa de amarnos, de cuidarnos y de bendecirnos. Dios continúa siendo poderoso, ya que los problemas humanos no anulan el poder de Dios. Dios renueva las fuerzas de su pueblo. Dios da nuevas fuerzas a los hombres y a las mujeres que le buscan con fe. Dios renueva a las personas que ponen su confianza en Él. Mis hermanos, mis hermanas, este es un mensaje muy pertinente para nuestra iglesia local
para nuestra comunidad y para todo nuestro pueblo de habla hispana. El pueblo de Dios debe mirar al futuro con esperanza, sabiendo que Dios está con nosotros, aún en medio de la crisis. Dios nos llama a levantarnos sobre la crisis, así como las águilas remontan vuelo sobre la tierra. ¿Por qué? Porque la crisis tendrá fin. Porque los problemas no son eternos, tienen fecha de expiración. Y porque nos esperan nuevos tiempos de prosperidad, nuevos tiempos de salud, nuevos tiempos de bendición, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.